Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ese es el rey David, después de haber adulterado con Betsabé, reconociendo su pecado y pidiéndole perdón a nuestro Dios. Bendiciones, mis hermanos, es un privilegio y una gran responsabilidad el estar aquí delante de ustedes. Gloria a Dios por ello. Hemos estado estudiando los 10 mandamientos, las últimas semanas sobre los 10 mandamientos, y ya hemos visto 6 de ellos, que son: primero, no tendrás dioses ajenos delante de Dios. Segundo, no te harás ídolos. Tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, que fue el que el pastor Luis predicó la semana pasada, el domingo pasado, no matarás. Y hoy nos corresponde ver el séptimo mandamiento, mis hermanos, que es: no cometerás adulterio. Que Dios nos guíe para que podamos ser fiel a su palabra. Y vaya conmigo a Éxodo 20:14, y mientras lo busca, vamos a orar, hermanos. Incline su rostro ahí donde está y pidámosle al Espíritu Santo que nos confronte y ilumine en su palabra. Oremos, mis hermanos. Padre que estás en los cielos, gracias porque tú eres un Dios fiel. Aun siendo nosotros infieles contigo, nos perdonaste y diste una nueva vida para que te podamos ser fiel en el poder del Espíritu Santo, quien nos guía a dar gloria a Cristo. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes a serte fiel y que podamos reconocer la gravedad de este pecado que deshonra tu nombre, santidad y nuestra comunión contigo. Confróntanos con tu palabra, Señor, para que podamos retener tu verdad en nuestros corazones, para que huyamos de la tentación. Guarda nuestras mentes de no pecar contra ti, mi Dios. Guarda nuestros cuerpos, que es el templo del Espíritu Santo, para no usarlo de una forma inmoral. Guía y afirma nuestros matrimonios con Cristo al centro. Todo esto te lo pedimos para que seas tú glorificado en esta predicación, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Mis hermanos, la palabra en el verso central, lea conmigo Éxodo 26, que dice así: no cometerás adulterio. Otras versiones lo traducen como: no sean infieles en su matrimonio. La inmoralidad sexual, hermanos, es un pecado que apresa y lleva a las peores de las angustias, lejos de Dios. Dentro de estos pecados de inmoralidad está el adulterio, que es uno de los pecados que sus implicaciones traen consecuencias desastrosas en tu vida, en tu familia, que afecta a toda la familia. El adulterio, hermanos, es como un arma desestabilizadora de la familia, del núcleo familiar, de la institución que Dios dio y del plan que Dios instituyó con respecto a la familia, que es darle gloria a Dios, reflejando a Cristo y a la iglesia. Esta es una predicación de alerta para todos, mis hermanos. Ninguno puede estar exento de esta predicación. Quiero recordarles que una señal de que una sociedad está al borde del colapso es cuando las familias están siendo atacadas en el área sexual. Inmoralidad. Estamos siendo bombardeados con la era de la tecnología. En la televisión pasan comerciales sensuales todo el día. Pornografía al alcance de un clic. Hay novelas donde el pan de cada día, y usted y yo lo sabemos, que es la infidelidad. Y muchas veces nos entretenemos con eso. El marido engaña a la esposa con otra mujer y viceversa, y la sociedad lo ve como algo normal. En los trabajos se habla como el pan de cada día y todos están siendo infieles, muchos.
y es normal en esta sociedad. Aparte, todos sabemos que existen canciones que hablan de despecho, de odio, de traiciones. Y la epidemia del adulterio, hermanos, es latente, está ahí día tras día. Las calles están llenas de inmoralidad. Es una perversión total. Pero esta perversión, hermanos, esta perversión no es algo nuevo. Está desde el principio. Después de la caída de Adán y Eva, podemos ver que esta perversión, después de la caída, lo depravado que un corazón puede ser. Todos sabemos lo depravado que podemos ser si no fuera por la obra de Jesús en nuestras vidas. Y le echamos la culpa a la cultura, y sí, afecta. Sin embargo, el problema está en nuestro corazón pecaminoso. Aunque entre nosotros, hermanos, muchas inmoralidades las hemos visto como algo normal, indiferentes, lo podemos ver en películas, lo podemos ver en muchas cosas y se ha vuelto algo normal. La plática es, sí, lo dejó y ya tiene otra. Hay una encuesta reciente, hermanos, encargado por un noticiero. Encuentra que la mayoría de los estadounidenses creen que los comportamientos que involucran contacto sexual físico con otra persona es considerado infidelidad. Sin embargo, algunas otras cosas no son considerados como infidelidad por la mayoría. Por ejemplo, y estos son algunos ejemplos, seguir a un ex en las redes sociales es considerado infidelidad por un 23%. Ver pornografía sin la pareja es considerado infidelidad solamente por un 31%. Ir a un club de striptease sin su pareja es considerado infidelidad por un 37%. Salir a cenar con alguien por el que te sientes atraído es considerado infidelidad por un 53%. Enviar mensajes coquetos a alguien además de tu pareja es considerado infidelidad por un 58%. Estar involucrado emocionalmente con alguien además de tu pareja es considerado infidelidad por un 67%. Mantener activamente un perfil de citas en línea es considerado infidelidad por un 68%. Enviar mensajes sexualmente explícitos a alguien que no sea tu pareja es considerado infidelidad por un 75%. Besar románticamente a alguien que no sea pareja es considerado infidelidad por un 78%. Y luego llega al acto, a la consumación, al acto físico, y es considerado infidelidad por un 82%. Esto es en la población general, pero ¿qué de los cristianos? Sobre esta cuestión los evangélicos son un poquito más conservadores y tristemente esto ha sido una indiferencia en la iglesia. Y así debería de ser, nosotros deberíamos de ser más conservadores y ser verdaderos en este sentido. Un comentarista dijo, hermanos, que Pablo no estaría sorprendido por este tipo de pecados en este tiempo, ni mucho menos por casos como pedofilia o pornografía en el internet. Y Jesús sabía mejor que Pablo lo depravado que nuestro corazón está. Es triste, hermanos. Y lo humano que somos y lo caídos que el corazón de un hombre puede estar. Es triste. Oh, mis hermanos, es tan grave la situación, la depravación del hombre, que si nosotros no buscamos al Señor, el detonante externo de un corazón caído va a ser la inmoralidad. Lo único que hace, hermanos, cuando alguien cae en la tentación es mostrar realmente lo que había en su corazón. Ya pecó en su corazón desde antes, cuando se externaliza. Es por ello que Dios le dio a Moisés, hermanos, en Éxodo 24, la ley para guardar a su pueblo. Ya que en Egipto, hermanos, esto no era algo nuevo, no es nada más de nuestros tiempos también. Había mucha depravación. En Levítico 18, 1 al 3 dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual
yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Hermanos, esto era serio para Dios. Luego en Levítico 18, Dios les da una lista de las cosas inmorales que no podía hacer el pueblo de Israel. Luego vemos en Levítico 20 algunas de las penas o castigos por el acto de inmoralidad. Si alguien era encontrado en adulterio, mis hermanos, pagaba con la vida. Si un hombre, dice en Levítico 20:10, afirma: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esto era en el tiempo de los judíos, en el pueblo de Israel. Esto quiere decir que entre el pueblo de Israel esto era algo serio y Dios lo había dejado bien claro, mis hermanos. A pesar de todas estas leyes, sabemos cómo terminó el pueblo de Israel. Una y otra vez siendo infieles, una y otra vez desobedeciendo y deshonrando a Dios. Vemos aún tristemente, hermanos, y por eso me llama la atención que la Biblia no esconde muchas cosas de hombres que amaron a Dios, pero también eran hombres pecadores como tú y como yo. Hombres como David, como Salomón, hombres adúlteros también, tristemente, por la naturaleza caída. Jeremías 29:23 dice: porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de su prójimo, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Hermano, Israel una y otra vez, también relacionado con la idolatría, una y otra vez fueron infieles delante de Dios. Entonces, mis hermanos, en Éxodo 20:14, Dios está hablando especialmente del adulterio en la institución del matrimonio. Y hay otro tipo de inmoralidades, hermanos. Pero en Éxodo 20:14, Dios quiere mostrarnos que hay una implicación en la inmoralidad, en el adulterio, en el matrimonio, porque Dios sabe el plan que Él tenía con la familia, que es la base. Aún en las civilizaciones es la base, la familia. Por eso siempre el enemigo, este mundo, el pecado, todo quiere atacar la familia, quiere destruir la familia. ¿Por qué? Porque es la base. Hemos de establecer, hermanos, que el adulterio era cualquier relación sexual con una persona que no fuera el cónyuge dentro de un matrimonio instituido. Dios dio la ley, pero también hubo un pacto. No solamente la ley. Y esto me llama la atención, hermanos, porque en los 10 mandamientos Dios establece también un pacto con Israel. En el capítulo 19 de Éxodo podemos ver esto. Y en el capítulo 24 Israel también acepta este pacto y dicen: vamos a obedecer. Todo lo que Dios mande y diga lo vamos a obedecer. Pero terminaron incumpliendo una y otra vez. Israel acepta ese pacto en el monte Sinaí. Éxodo 19:8 dice, confirma: y todo el pueblo respondió a uno y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y este pacto lo que hace es establecer una relación profunda entre Dios y el pueblo de Israel. Y esto quiere decir, la ley y el pacto van juntos. Hermanos, y es interesante porque Dios sigue siendo fiel, y Él era fiel con el pueblo de Israel. Él cumplía su palabra, Él cumple su palabra. Y lastimosamente el pueblo de Israel no. Y tú y yo no somos tan diferentes, mis hermanos. Para explicar esto, hermanos, un comentarista dijo lo siguiente: que los votos matrimoniales y la aplicación fiel de esos votos matrimoniales son para el matrimonio y la ceremonia matrimonial como la ley es para el pacto. En otras palabras, se crea una relación profunda cuando entra en este pacto que es honrado a través de la ley y el cumplimiento de esta ley. En este caso, no adulterarás. Sin embargo, todos volvemos a saber que no lo cumplían, porque la ley, ese era uno de sus propósitos: demostrar que ellos eran incapaces y que su justicia
aún sus obras justas eran como trapos de inmundicia. Aún sus obras eran como trapos sucios. Siempre terminaban mal. Hermanos, fueron infieles. Sabemos que Dios es quien impone los términos y Él es el que decide cómo va a ser algo. Él decidió cómo iba a ser la ley, mis hermanos. Y el pueblo de Israel estaba subordinado a Dios. Sin embargo, después de la caída, el humano siempre ha rechazado y desobedecido a Dios. Y Él en su paciencia, hermanos, siempre está estableciendo algo. Siempre está tomando la iniciativa para salvarte y rescatarte. Y ese es el plan de redención que nos habla toda la palabra de Dios, que es Cristo. Y Él tenía un plan redentor, hermanos. Tal vez estás sentado hoy aquí, mis hermanos, con culpa, agonía, por un pecado de adulterio en el pasado, o cualquier pecado sexual en tu pasado, y en tu mente puedes estar juzgando a Dios por algo que te pasó, o preguntándote por qué Dios lo permitió. Y la respuesta es que cualquier caída solo reveló lo que ya estaba en tu corazón, que era un corazón apartado del Señor, que rechazaba a Dios, que no quería obedecer al Señor. Y quiero rápidamente ver tres formas, mis hermanos, tres factores importantes a cuidar para no estar en el borde de la caída. Y el primero es cuidado con la idolatría. El segundo es, mis hermanos, cuida tu mente y emociones en tu matrimonio. El tercero es pureza de corazón en el matrimonio. Y vamos a ver rápidamente el primer punto, hermanos. Cuidado con la idolatría. Nuestra conducta sexual, hermanos, revela quién o qué gobierna nuestra vida. Y en Romanos 1, 18, 29 vemos la depravación del hombre. Podemos ver, hermanos, que en Romanos 1, 28 y 29 Dios dice la palabra del Señor: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y estos éramos muchos de nosotros, hermanos. Nuestro corazón estaba totalmente depravado y apartado del Señor. Y un comentarista dijo, hermanos, el pecado sexual es idolatría, porque pone nuestros apetitos en el lugar de Dios. Y eso es algo, hermanos, que como seres humanos, y aún los israelitas muchas veces eran infieles y iban tras otros dioses. Iban con Baal, iban con Moloch, iban con otros dioses y querían hacer otras cosas. No estaban satisfechos con el Dios Todopoderoso. Muchas veces nosotros en el área sexual es un ídolo. Y hay que tener cuidado, hermanos. Como los israelitas muchas veces eran infieles adorando a otros dioses. Aún en el huerto del Edén, Adán y Eva sustituyeron al Dios Todopoderoso, hermanos, por escuchar a Satanás y desobedecieron a Dios. Dios instituyó el matrimonio para darle gloria a Él desde la creación. El modelo bíblico, el modelo de la creación, hermanos, de la familia, Dios la instituyó desde el principio. Génesis 2, 24, 25. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios instituyó el matrimonio desde el principio. Sin embargo, Adán y Eva escucharon a la serpiente, a Satanás, decidieron buscar un sustituto en vez de estar satisfechos en Dios. Y eso es idolatría, hermanos. Cuidado con la idolatría. Y quien les traía tal gozo solamente era Dios, pero ellos desobedecieron a Dios y por tanto fueron infieles al idolatrar sus deseos antes que la obediencia a Dios.
Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Escuche bien, era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual, así como ella, es un negocio, hermanos, terrible, un trato con el diablo, que nunca cumple lo que promete, porque él es el padre de mentira. Puedes ver, hermanos, un placer temporal allá afuera en el mundo, pero el enemigo es mentiroso. Y si caes en esa trampa, va a ser doloroso, va a ser triste. Si alguno de nosotros cae en esa trampa, hermanos, porque aún los pastores no están exentos. Cualquier líder en la iglesia no está exento, hermanos, de esto. Es doloroso y triste el pecado. Proverbios 7:15, 20, hermanos, habla de una mujer diciéndole a otro hombre que no es su esposo. Y le dice esta mujer: por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente. Y mire cómo lo engaña. Es codiciable como la fruta, hermanos. Buscándote diligentemente tu rostro y te he hallado, le dice esta mujer. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Y luego dice en el versículo 25 al 27: no se aparte de tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos. Y luego dice: y aún a los más fuertes, a los que se creían fuertes, han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Satanás te va a presentar todo codiciable y muy bonito, pero al final es camino de muerte y doloroso. Las consecuencias del pecado de adulterio son horribles. He conocido varios pastores, hermanos, gente que amaba al Señor, que cayeron en esta trampa. El Señor les ha restaurado y el Señor les perdona, porque no es un pecado imperdonable. El Señor les perdona, pero sin embargo, hermanos, las consecuencias son horribles, muchas veces de por vida. Muchas veces las consecuencias son terribles, la mayoría del tiempo. Hay una ilustración, hermanos, para que usted vea las consecuencias. Hay un pastor que cuenta, esto es algo real, el pastor Randy Alcor cuenta lo siguiente: que entró Eric como un torbellino en su oficina y se desplomó sobre una silla. Estoy verdaderamente enojado con Dios, dijo Eric. Se había criado en una leal familia de la iglesia, había conocido a una joven cristiana y se había casado con ella. Ahora era la imagen misma de la desdicha. Vamos a ver, dijo el pastor, ¿por qué estás enojado con Dios? Y Eric respondió: porque la semana pasada cometí adulterio. Fue su respuesta. Un largo silencio en la oficina. Por fin le dije: lo que veo es que Dios tiene razones para estar enojado contigo. ¿Pero por qué estás enojado tú con él?, le preguntó a Eric. Eric me explicó que durante varios meses había sentido una fuerte atracción por una mujer de su oficina. Y ella también la había sentido. Había orado con fervor para que Dios la apartara, de la inmoralidad. Oiga bien, Eric había orado. Y dice, el pastor le pregunta: ¿le pediste a tu esposa que orara por ti? Le dije: ¿te mantuviste alejado de esa mujer? Y Eric respondió: bueno, no. Salíamos a almorzar juntos casi todos los días. Lentamente comencé a empujar un gran libro a lo largo de mi escritorio. El pastor empezó a empujar un libro
en el escritorio. Eric me observaba sin entender mientras el libro se iba acercando cada vez más al borde. Yo oré en voz alta, dijo el pastor: Señor, no permitas que este libro se caiga. Seguí empujando y orando. Dios nos suspendió la ley de la gravedad. Al llegar al borde, el libro se cayó y dio un golpe contra el suelo. Estoy enojado con Dios, le dije a Eric. Le pedí que no dejara que se cayera mi libro, pero él me falló. Hermanos, la historia de Eric es muy triste y no terminó aquel día. Terminó convirtiéndose en un depredador sexual y llegó a violar a su propia hija. Lleva varios años en prisión, arrepentido, pero sufriendo las consecuencias de haber ido empujando poco a poco su vida hacia el borde hasta que la gravedad se hizo cargo de la situación. Esto no es un juego, hermanos, esto es algo grave, esto es algo triste. Hermanos, volvámonos a Dios. Si tú estás jugando en la línea roja con algún compañero de trabajo, compañera de trabajo, con alguien conocido, ten cuidado, arrepiéntete, vuélvete al Señor ahora que puedes. Que Dios sea nuestro deleite y no un placer temporal, que poco a poco empuja al borde del desastre con mentiras de un poco de lujuria, un poco más de pornografía, miradas coquetas a mujeres u hombres que no son tu esposo o tu esposa. Tengamos cuidado y huyamos, como le dijo Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y no le habla a jóvenes, le habla a todos, adultos y a todo tipo de persona que puede caer en ese tipo de pasiones. A todos nosotros. Ya hemos visto el primer punto, hermanos, que es el de tener cuidado con la idolatría, porque se puede convertir en un ídolo de placer, más que nuestro deleite en Dios. Tengamos mucho cuidado. Segundo punto, hermanos, cuida tu mente y emociones en el matrimonio. Dios estableciendo el matrimonio desde la creación, como ya lo hemos visto desde antes, hermanos. Vemos a José, hermanos, fue y obedeció al Señor. No era la ley en ese tiempo, no estaba la ley en el tiempo de José. Y José viene y en Génesis 39:8 dice: y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire lo que dice José: yo no puedo pecar contra Dios. José no necesitó en ese momento los 10 mandamientos, porque Dios ya había puesto en él que él entendiera eso, que es Dios quien estableció desde el principio de la creación el matrimonio. Hermanos, Dios lo estableció. Y muchas veces, hermanos, nos olvidamos que Dios unió el matrimonio en una sola carne, un pacto que lleva a la conexión física, pero no solamente física, sino emocional, mental. Y así como amamos a Dios con nuestra mente, corazón, con nuestras fuerzas, esa conexión también hay en el matrimonio. Es una conexión emocional, física, una sola carne como Cristo y la iglesia. Hay sacrificio, hay amor, hay entrega, compromiso. Y José, hermanos, luego dice en el versículo 10 de Génesis 39: hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y usted ya sabe la historia. Acusaron a José y José fue fiel a Dios. Pero me llama la atención que José dijo no escuchándola. ¿Y por qué el segundo punto es cuida tu mente y emociones? Hermanos, porque otra cosa es que José no le prestaba atención emocionalmente, y eso lo deduzco de donde dice que no la escuchaba. A esta mujer le decía, no le ponía atención. Y muchas veces, hermanos, en el matrimonio hay un abandono emocional, porque tú, o porque muchas veces
las personas están hablando con otros sus problemas. Muchas esposas hablan con un hombre que no es su esposo y ahí hay una infidelidad emocional. Y tengamos cuidado, hermanos. Hay un abandono del esposo hacia la esposa emocionalmente. Esposos o esposas que en vez de hablar con su esposo de problemas emocionales, lo hablan con otro hombre en caso de las esposas, o con otra mujer en caso del esposo. Y eso varios predicadores, hermanos, mientras hacía este mensaje, le llaman infidelidad emocional. Hermanos, debemos comunicarnos con nuestras esposas, y ese es un reto para el hombre. Muchas veces el hombre llegamos a la casa cansados y nos bloqueamos, ¿verdad? Y tenemos que ser intencionales en escuchar a nuestras esposas y tener esa conexión emocional también. Y esa conexión no solamente física. Proverbios, hermanos, 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si estás en la línea roja de estar hablando mucho con una persona del sexo opuesto que no es tu esposa, mucho cuidado. Mucho cuidado, hermanos. Puedes estar entrando en una infidelidad emocional. Mucho cuidado. Claro que puedes hablar, pero cuida cómo lo haces. Cuidemos cómo lo hacemos. Hermanos, tu esposa debe ser lo suficientemente importante para amarla, respetarla, darle tiempo, cuidarla, sobre todo amarla sacrificialmente como Jesús por su iglesia. Igual con la mujer, tu esposo debe tener prioridad en tu vida y tu tiempo, así como Cristo Jesús amó a la iglesia de una forma sacrificial. También puede haber una infidelidad mental. ¿Te imaginas cosas con esa otra persona? Y piensas, y si ella ya no está en ese lugar, te incomoda. Si la invitas a lugares o a cosas, cuidado. Pidamos a Dios que nuestra mente no sea un semillero que lleve a la total destrucción y consecuencias horribles. También existe, hermanos, la infidelidad física, que es la consumación. Pero todo, hermanos, eso es como la parte externa ya, porque nació en el corazón pecaminoso. Sin embargo, sabemos que la parte física, hermanos, solamente es la forma externa de haber expresado, y eso es lo que Jesús nos va a enseñar en el tercer punto. Ya hemos visto el primer punto, hermanos, que es el de tener cuidado con la idolatría. A veces la parte sexual, buscamos ese placer solamente y quitamos a Dios. Cuidado, porque eso es pecado también. Cuidado, hermanos, es una línea fina. Como segundo punto, tener cuidado de cuidar tu mente y emociones en el matrimonio. Cuidado con quién compartes tus problemas, si es una persona del sexo opuesto. Cuidado que no sea tu esposo. Y como tercer punto, la pureza en el matrimonio desde la perspectiva de Jesús. Hermanos, tenemos que exhortarnos unos a otros a la pureza. Cualquiera de nosotros acá tiene la capacidad, hermanos, de caer en este pecado. Por tanto, el que se cree que está firme, dice la Biblia, tenga cuidado que no sea que caiga. El que se crea fuerte, hermanos, en este lugar, el pecado del adulterio comienza con la soberbia y con el orgullo. Esa es la peor caída de muchos líderes, de muchas personas en las congregaciones. Cuidado, mis hermanos. 1 Corintios 10:12 dice eso. El que cree estar firme tenga cuidado, no sea que caiga. Para el tiempo de Jesús, hermanos, culturalmente pensaban que la mujer era la que cometía adulterio y no lo veían bien en la mujer, pero los hombres podían
tener varias mujeres según una corriente de pensamiento liberal, pero no como mandato de Dios. Y debemos recordar que el mandato de no cometerás adulterio es para mujeres como para hombres. Y así lo podemos ver, hermanos. Y tenemos que pedir al Señor. Y el adulterio es uno de los pecados, hermanos, de mayor severidad en las implicaciones de consecuencia. Para Dios todos los pecados son iguales, pecado es pecado. Sin embargo, en nuestra vida práctica, las implicaciones y las consecuencias de este pecado son severas, terribles. Según las implicaciones de esto conlleva, hemos visto que trae muerte y destrucción de la familia. En muchos de los casos trae muerte. Hemos visto personas que se enferman, personas que llevan a la muerte, pierden esa comunión, se alejan del Señor y caen en el precipicio, en el vacío. Y es triste, hermanos, es triste. Mateo 5, 27, 30, veamos lo que dice Jesús. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, dice Jesús. Jesús está refiriéndose al Antiguo Testamento. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y a esto se le llama una hipérbole, hermanos. Se está haciendo, no es literal que se va a cortar un ojo y una mano, sino es una exageración para que entendamos que el pecado debe cortarse de raíz. Y debemos de buscar la forma de decirle, Señor, si usted ya es salvo, ya es creyente, una nueva criatura, decir, Espíritu Santo, dame la fuerza. A Jesucristo, pedirle que nos ayude en el poder de Él a vencer, porque Él nos ha dado esa victoria y podemos. Hemos visto familias, matrimonios no perfectos, pero matrimonios que han perdurado hasta que la muerte los separe. Y gloria a Dios por ello. Y mucho camino nos queda por recorrer. Y pidámosle al Señor misericordia, como le pidió David, que nos ayude cada día, mis hermanos. Y vemos que dice la palabra del Señor, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Lo que Jesús nos muestra aquí, hermanos, es el espíritu de la ley. Nos muestra que muchos de nosotros posiblemente estemos adulterando en nuestro corazón o en la mente. Y si la oportunidad de exteriorizar ese pecado, ese adulterio emocional o ese adulterio mental se diera, posiblemente caerías en la tentación y eso sería terrible y las implicaciones serían súper graves. Estaba viendo a un pastor que estaba mostrando un porcentaje que el 70% de personas, si supieran que van a un país como la India y que nadie se daría cuenta, ellos estarían dispuestos a cometer adulterio. Y esa es la realidad del pecado. Es triste, mis hermanos, es triste. Y el pastor Miguel Núñez expresa, hermanos, que Cristo quiere ver la letra de la ley, pero también el espíritu de la ley. El nuevo entendimiento de fidelidad matrimonial en los ojos de Jesús. Jesús toma el séptimo mandamiento, mis hermanos, de la ley de Dios y lo interpreta. Para el que está casado, el adulterio no es solamente haber cometido el acto físico, sino que también codiciar a una persona ajena. Porque si se llega a consumar, como le habíamos dicho, ya fue hecho en el corazón. Y lo que el Señor está mostrando es que el pecado está
en el corazón. Nuestra naturaleza está caída y depravada y necesitamos a alguien que nos transforme. Por eso el pueblo de Israel no podía cumplir, porque nadie pudo cumplir la ley. Solamente Jesucristo pudo cumplirla, y el justo murió por los injustos, por nosotros. El adulterio nos recuerda que somos templo del el adulterio no recuerda que somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 18, 20 nos dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera, dice, del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, al adulterar también no solamente está pecando contra su esposa o dañando a su familia, sino que es una violación también a la santidad de Dios. El adúltero tampoco se ha recordado, hermanos, del respeto a su familia, a sus hijos, y tampoco del temor que debe tener a Dios. Tampoco ama a Dios, porque ha idolatrado más este placer que el pleno gozo de Dios. Y por ende, hermanos, no ama al prójimo, porque está robando, está quitando a la esposa de su prójimo. Es triste, hermanos, y esto abarca muchas cosas. La soberbia de pensar que no puedes caer lo ha hecho egoísta, y el orgullo será el aliado en la caída de muchos. Algo valioso, hermano, es que un pastor mencionó algo muy importante, algo clave, que alguien que adultera no ha entendido también la santidad del cuerpo de Cristo. Debemos decir que el adulterio no es el pecado imperdonable. Algo que caracteriza a Jesús es su obra redentora y que Él puede perdonarte, pero las consecuencias de todo pecado están latentes. Están latentes. Hermano, y si alguno de ustedes ha cometido este pecado, puede arrepentirse, mi hermano. Hay esperanza en Cristo. O si está en la línea roja, cuidado, mi hermano o mi hermana, cuidado, apártese de ahí. Mejor busque otro trabajo, mejor haga algo y pídale al Señor que en el poder del Espíritu Santo le dé esa fuerza para vencer la tentación. Busque un consejero, un pastor, alguien que le ayude para que usted dé pasos y frutos de arrepentimiento. Ahora, hermanos, pero siendo honestos, todos nosotros aquí hemos tenido mal pensamiento, hemos codiciado, siendo honestos. Y esto es algo que el Señor nos va a mostrar, que ninguno de nosotros es justo. Todos somos pecadores. Pero no se queda ahí. ¿Quién no ha quebrantado, hermanos, la ley? La verdad, todos. Lo que la ley nos muestra es nuestra impureza. Y aquí es donde debo decirte, hermanos, otra vez, que el único puro y santo es Jesús. Ahora, el matrimonio es un ejemplo de la unión de Cristo con su iglesia. Sin embargo, hermanos, nosotros al saber esta condición, no es una razón para pecar, Romanos 6, de ninguna manera. No es una razón para pecar. Debe haber una transformación genuina en el corazón, porque de ahí viene el pecado, para que podamos ser victoriosos en Cristo. Y tú y yo, hermanos, podemos ser victoriosos en Cristo si nos humillamos ante Él y le decimos que tenga misericordia y nos ayude a vencer la tentación, que nos ayude a huir, hermanos, de la tentación, que nos ayude a orar en tiempo de tentación, que nos ayude a rendirnos, a buscar personas que nos ayuden, a buscar personas. Por eso es importante la iglesia,
Si tú, hombre, estás en una situación así, puedes buscar otros hombres fieles que puedan ayudarte también a vencer y a sostenerte y a guiarte, porque puede ser demasiado tarde después. El pecado del adulterio, hermanos, otra vez, antes de ocurrir en acción, ocurre en el corazón. Eso es lo que Cristo está tratando de decir, que el adulterio comenzó en el corazón antes de ser físico, es espiritual. Comenzó en el corazón, primero peca en el interior y luego sale como una acción. Efesios 5, 21 y 22 nos muestra, hermanos, que la santidad del matrimonio se lo da el hecho que en la mente no podía haber ninguna institución que mejor representara la unión de Cristo y la iglesia. Es cierto que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es cierto que la cruz, decía un hermano, revela su gracia, su justicia y su amor. Y eso era la iglesia, la unión entre Cristo y la iglesia. Dios usa la iglesia. El propósito del matrimonio es la gloria de Dios, la reflexión de la unión de Cristo con la iglesia. Ese es el matrimonio, mis hermanos. Reflejar a Cristo y la iglesia, reflejar su obra sacrificialmente. En todos los mandamientos podemos ver cómo la ley es transformada por la ley de Cristo, y eso no es la excepción con el matrimonio, con el no cometerás adulterio. Efesios 5, 21, 24 nos habla, dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Qué bello es, hermanos. Aquí no está hablando del rol del marido, aquí está hablando de Cristo Jesús, que es la cabeza. Que cuando venga tiempo de prueba, de tentación, de problemas, el esposo guía a la esposa y él en Cristo, para gloria de Cristo, centrados en el Evangelio, centrados en que necesitan la cabeza que es Cristo en su familia. Y eso es lo que te mantiene a ti, hermanos, apartado de lo malo, obedeciendo a Cristo, siguiéndole y siendo fiel por la obra que Cristo hizo en la cruz. Y vemos la supremacía de Cristo y vemos que Él nos recuerda. Y ya para terminar, hermanos, quiero leerte 1 Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, dice, algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de vuestro Dios. Hermanos, nada ni nadie te puede apartar de Él. Sigue fiel al Señor por la obra y el poder de Cristo. Sé fiel a tu esposa, sé fiel a tu esposo por la obra que Cristo hizo en la cruz. Y recuerda que Él es tu Señor y Él es tu Salvador. Y Él puede transformar, hermanos, tus deseos. Esos deseos que estaban de continuo al mal, Él los puede transformar para la gloria de Él y por Él. Por su poder, no por nuestras obras, porque somos malvados, depravados. Por eso es importante, hermanos. Hay una hermana, ya para aplicación, que se llama Patricia Namnum. Su esposo estudió aquí en el Seminario Bautista Teológico del Sur, y hay un seminario para esposas, y ella tomó una clase de matrimonio y familia, y ella puso en la lista que la maestra dio
para guardar y poner en práctica en tu matrimonio, y me pareció muy útil. Y dice: nunca te reúnas en total privacidad con alguien del sexo opuesto. Mantén la puerta abierta. Establece una política de no secretos en tu matrimonio. Habla con tu esposo. No le permitas que los celos tomen su lugar. No compartas tus problemas maritales con un compañero de trabajo o un amigo del sexo opuesto. Nunca. Mantente en tus zapatos de José. Procura estar listo para correr de cualquier situación que represente una tentación. Huye. Disfruta a tu esposo o esposa. Establece relaciones de rendición de cuentas con otros amigos cristianos si eres hombre, o con otras amigas cristianas si eres mujer. Ora en todo tiempo. Jesús dijo: oren para que no entren en tentación. Estudia y guarda su palabra. Y dice Salmo 119:11: en mi corazón he guardado, atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Y por último, vive conforme a la libertad que te ha sido dada en Cristo. Nos libertó de la esclavitud del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Vivamos en la libertad que tenemos en Él. Pero eso no quiere decir que ustedes y yo, hermanos, vamos a vivir con orgullo como que no podemos caer, sino que vamos a vivir en humildad, diciéndole al Señor: te necesito cada día en mi familia, en mi matrimonio, porque el único justo, el único que aplicó la justicia en mí es Cristo Jesús, el único que puede ayudarme a vivir en el matrimonio hasta que la muerte nos separe.